Aún recuerdo el momento exacto en que mi teléfono vibró esa fría tarde de noviembre. Estaba limpiando los pasillos del Hospital Regional de Valencia, como lo había hecho durante más de 30 años, cuando apareció el mensaje de mi hijo en la pantalla. Necesito 40.000 euros si quieres que aparezca en acción de gracias. Tengo compromisos importantes y no puedo simplemente cancelarlo todo. Transferencia bancaria, por favor. No había un hola, no había un ¿cómo estás? Nada que indicara que esas palabras provenían de un hijo a su madre. Solo una exigencia fría, calculada, como si yo fuera un banco ambulante vestida con un uniforme de limpiadora. Mis manos, callosas por décadas fregando suelos y puliendo pasillos, temblaron sosteniendo ese aparato, y algo dentro de mí, algo que había estado ignorando durante años, finalmente se rompió. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que te das cuenta de que lo has sacrificado todo por alguien que no ve valor en ti? Ese instante en que años de trabajo duro, noches sin dormir y sueños pospuestos se revelan como una inversión desperdiciada en alguien que se avergüenza de tu existencia. Eso fue exactamente lo que sentí. Y si has pasado por algo similar, por favor, deja un comentario abajo contando tu historia. Y acompaña mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. A veces, compartir estas experiencias nos hace darnos cuenta de que no estamos solos en esta dolorosa travesía de descubrir que aquellos que amamos no siempre nos aman de la misma manera. Mi nombre es Claudia Rodríguez, tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que mi hijo, el brillante cirujano cardíaco que con orgullo atiende por los pasillos del Hospital Regional de Valencia, se avergüenza de mí. Nací en una pequeña aldea en las afueras de Toledo, crecí ayudando a mis padres en una modesta granja y aprendí desde temprano que el trabajo honesto es la mayor riqueza que alguien puede tener. Cuando mi marido falleció hace casi 40 años, dejándome sola con un bebé de 2 años, no tuve tiempo para lamentar. Necesitaba sobrevivir, necesitaba asegurar que mi pequeño Rodrigo tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Así que empecé a trabajar como limpiadora en oficinas de Barcelona durante el día y por la noche limpiaba restaurantes en el centro de la ciudad. Los fines de semana estaban reservados para casas particulares de familias adineradas que pagaban un poco mejor y a veces me daban ropa usada y comida que sobraba de sus fiestas. No había glamour en mi vida, pero había propósito. Cada euro que ganaba era cuidadosamente dividido. 1/3 para nuestras necesidades básicas, 1/3 para la educación de Rodrigo, y 1/3 lo guardaba religiosamente en una cuenta de ahorros que crecía despacio, pero consistentemente. Aprendí a coser para hacer que la ropa de mi hijo durara más tiempo. Aprendí a cocinar comidas nutritivas con los ingredientes más baratos. Aprendí a negociar con propietarios y a encontrar apartamentos pequeños pero limpios que cabían en mi presupuesto ajustado. Rodrigo nunca pasó hambre, nunca fue a la escuela con ropa rota, nunca sintió el peso de la pobreza de la forma en que yo la sentía todos los días al contar monedas para el autobús. Cuando él tenía 7 años, nos mudamos a Valencia porque conseguí un empleo en el hospital regional que ofrecía mejores beneficios y un salario un poco más alto. Era un puesto de limpiadora, empezando en el turno de noche, pero para mí era como ganar la lotería. Tenía seguro de salud, vacaciones pagadas y, lo más importante, la posibilidad de hacer horas extras. Acepté todas las horas extras que me ofrecieron. Trabajaba de las 11 de la noche a las 7 de la mañana en el hospital. Dormía 3 horas, llevaba a Rodrigo a la escuela y luego iba a limpiar casas particulares hasta la hora de recogerlo de nuevo. Los fines de semana, limpiaba consultorios médicos y pequeñas oficinas comerciales. Mi cuerpo dolía constantemente. Mi espalda se quejaba cada vez que me agachaba, pero yo no paraba. No podía parar. Rodrigo era un niño brillante. Sus profesores siempre comentaban sobre su inteligencia excepcional, su capacidad de absorber información como una esponja y su talento natural para las ciencias. Cuando él tenía 12 años y me dijo que quería ser médico, sentí mi corazón llenarse de orgullo y simultáneamente de terror. Médico. La palabra resonaba en mi mente como un sueño imposible y una promesa sagrada. Yo sabía lo que eso significaba.
Años y años de estudios caros, libros especializados, cursos preparatorios, uniformes, equipos. Significaba una fortuna que yo no tenía, pero que estaba determinada a conseguir. Empecé a trabajar aún más. Acepté un tercer empleo limpiando un gimnasio en las primeras horas de la mañana, antes de mi turno en el hospital. Dormía ahora solo 2 o 3 horas al día, pero me decía a mí misma que era temporal, que valdría la pena cuando viera a mi hijo con una bata blanca. Dejé de comprar cualquier cosa para mí misma que no fuera absolutamente esencial. Usé los mismos 3 uniformes de trabajo durante años, lavándolos cuidadosamente todas las noches. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas que cubría con cartón. Comía lo mínimo posible, muchas veces solo una comida al día, para que Rodrigo pudiera tener un desayuno nutritivo, un almuerzo adecuado y una cena completa. Él nunca lo supo. Siempre escondí mi agotamiento detrás de sonrisas cansadas y garantías de que yo estaba bien, de que solo era un día largo, nada que una buena noche de sueño no resolviera. Una buena noche de sueño que no tenía desde hacía años. Cuando Rodrigo pasó el examen de ingreso para medicina en la Universidad de Barcelona, lloré. No fueron lágrimas de alegría pura, fueron lágrimas complejas que cargaban alivio, orgullo, agotamiento y el peso de la responsabilidad financiera que estaba a punto de aumentar exponencialmente. La Facultad de Medicina no solo era cara, era prohibitivamente cara para alguien como yo. La matrícula, los libros, el alojamiento, la alimentación, los materiales de laboratorio, todo sumaba valores que hacían que mi cabeza diera vueltas. Hice los cálculos una noche, sentada en mi pequeña cocina con pilas de cuentas y extractos bancarios esparcidos por la mesa. Necesitaría aproximadamente 250.000 euros para cubrir los 6 años de estudio de Rodrigo, incluyendo todos los gastos asociados. 250.000 euros. La cantidad era absurda, imposible, ridícula para una limpiadora que ganaba el salario mínimo. Pero mientras miraba aquellos números, algo dentro de mí se endureció con determinación. Encontraría una manera. Siempre encontraba una manera. Fui al banco al día siguiente y expliqué mi situación al gerente, un hombre de mediana edad llamado señor Álvarez, que me conocía desde hacía años a través de mis ahorros meticulosos. Él me miró con una mezcla de admiración y preocupación cuando describí lo que necesitaba. Señora Rodríguez, dijo lentamente, esto va a requerir préstamos sustanciales. ¿Usted comprende las tasas de interés? ¿Comprende que estará pagando esto durante los próximos 20 o 30 años? Comprendí. Claro que comprendí. Pero también comprendí que mi hijo merecía la oportunidad que yo nunca tuve. Firmé los papeles, acepté las tasas de interés y comprometí los próximos 30 años de mi vida al pago de aquella deuda. Y entonces volví al trabajo. Encontré un empleo más, esta vez limpiando oficinas corporativas en las madrugadas. Mi rutina se convirtió en una tortura cuidadosamente coreografiada. De las 3 a las 6 de la mañana en el gimnasio, de las 6:30 a las 7 en la preparación y desplazamiento, de las 7:30 a las 3 de la tarde en las oficinas corporativas, de las 4 a las 6 limpieza de casas particulares, de las 6:30 a las 7 preparación para el turno de noche, y de las 11 de la noche a las 3 de la mañana en el hospital. Yo dormía en fragmentos robados, 20 minutos aquí, media hora allá, siempre con el despertador en el volumen máximo para no perder ningún compromiso. Mi cuerpo comenzó a protestar de maneras que ya no podía ignorar. Desarrolló artritis en las rodillas, mis manos se hinchaban dolorosamente todas las mañanas, mi presión arterial subió a niveles preocupantes. Los médicos del propio hospital donde trabajaba me advertían, me decían que disminuyera el ritmo, que descansara. Como si descansar fuera una opción, como si yo pudiera simplemente parar cuando mi hijo dependía de mí. Tomaba analgésicos como si fueran caramelos, usaba vendajes elásticos en las muñecas y rodillas, y continuaba limpiando, fregando, encerando, puliendo. Cada movimiento era acompañado de dolor, pero cada depósito bancario en la cuenta de Rodrigo era acompañado de una satisfacción profunda que hacía que el dolor fuera soportable. Durante los años de facultad, Rodrigo venía a casa en las vacaciones, pero nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Él hablaba sobre sus colegas, sobre fiestas en apartamentos elegantes,
sobre restaurantes caros donde cenaban después de los exámenes. Yo escuchaba y sonreía, escondiendo el hecho de que mientras él cenaba en restaurantes caros, yo comía sándwiches baratos de jamón durante mis breves descansos. Él empezó a hablar diferente, a usar palabras que yo necesitaba buscar en el diccionario después, a hacer referencias a lugares y cosas que yo nunca experimentaría. Una distancia estaba creciendo entre nosotros, una brecha que yo notaba pero elegía ignorar porque, al fin y al cabo, ¿no era exactamente eso lo que yo quería? ¿Que él ascendiera socialmente? ¿Que viviera una vida mejor que la mía? En el tercer año de la facultad, algo cambió definitivamente. Rodrigo comenzó a salir con una colega llamada Melissa, hija de un empresario prominente de Madrid. Cuando él me contó sobre ella por primera vez, su voz llevaba una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ella es increíble, mamá. Su familia está muy bien establecida. Su padre es dueño de varias empresas de importación. Yo debería haber notado la advertencia en esas palabras, en el énfasis que él ponía en la posición social de la familia de ella. Pero estaba demasiado ocupada trabajando para pagar la próxima matrícula para prestar atención adecuada. La primera vez que conocí a Melissa fue en una ocasión que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Un evento que debería haberme mostrado claramente el camino que estábamos siguiendo, pero que yo, en mi ingenuidad, interpreté incorrectamente. Rodrigo me había invitado a cenar en un restaurante elegante en Barcelona para conocerla. Yo estaba nerviosa, emocionada, ansiosa por conocer a la joven que había capturado el corazón de mi hijo. Compré un vestido nuevo, la primera prenda de ropa nueva que compraba para mí misma en años, y traté de arreglar mi pelo de una manera más sofisticada. Cuando llegué al restaurante, un establecimiento con lámparas de cristal y camareros de smoking, me sentí inmediatamente fuera de lugar, pero aparté la sensación. Estaba allí por mi hijo. Rodrigo estaba sentado en una mesa en la esquina, y a su lado estaba Melissa, una joven hermosa con cabello largo y oscuro y un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Cuando me acerqué a la mesa, vi algo en el rostro de Rodrigo que me cortó más profundamente que cualquier palabra podría: vergüenza. Por una fracción de segundo, antes de que él recompusiera sus facciones en una sonrisa forzada, vi vergüenza pura en sus ojos mientras me miraba, a mi vestido nuevo pero claramente barato, a mis manos callosas, a mi postura de mujer que trabaja limpiando desde hace décadas. Melissa, dijo él, y su voz tenía una cualidad extraña, demasiado controlada. Esta es Claudia, una amiga de la familia. Ella básicamente me crió después de que mi padre murió. Amiga de la familia. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. No mi madre, no la mujer que sacrificó todo por mí, sino una amiga de la familia. Melissa sonrió educadamente y extendió una mano perfectamente manicurada. Es un placer conocerla, señora Claudia. Rodrigo habla mucho sobre cuán importante fue usted en su vida. Importante en su vida, pero aparentemente no lo suficientemente importante para ser reconocida como su madre. Me senté a la mesa en un estado de shock silencioso, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La cena fue una tortura elaborada. Melissa hablaba sobre los viajes de su familia por Europa, sobre los negocios de su padre, sobre sus planes de especializarse en cirugía plástica para ayudar a las personas a sentirse más seguras. Rodrigo participaba animadamente, compartiendo historias sobre conferencias médicas a las que había asistido, sobre profesores renombrados que conocía. Yo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, respondiendo educadamente cuando me hacían preguntas, pero sintiendo como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. Cuando llegó la cuenta, un total que equivalía a casi una semana de mi salario, Rodrigo rápidamente la tomó y pagó sin pestañear. Luego, cuando nos estábamos despidiendo fuera del restaurante, me abrazó rápidamente y susurró: «Gracias por venir, mamá. Siento lo de... ya sabes. Es solo que las cosas son complicadas. Complicadas». Esa palabra se convertiría en un refugio constante para él, una excusa conveniente para cada vez que necesitara esconderme, minimizarme, reducirme a algo menos de lo que yo era. Los años siguientes establecieron un patrón doloroso. Rodrigo se graduó en la cima de su clase y consiguió una prestigiosa residencia en cirugía cardíaca en el Hospital Regional de Valencia. Irónicamente, el mismo hospital donde yo trabajaba como limpiadora hacía décadas.
Cuando recibió la noticia de la aceptación, llamó emocionado para contármelo. «¡Mamá, lo conseguí! Voy a hacer la residencia en Valencia. Voy a ser cirujano cardíaco». Lloré de alegría al teléfono, celebrando con él, sin darme cuenta inmediatamente de la cruel ironía de la situación que se avecinaba. En los primeros meses de la residencia de Rodrigo, yo lo veía ocasionalmente en los pasillos del hospital. Él estaba siempre apurado, siempre rodeado por otros residentes o médicos seniores, siempre con esa expresión enfocada e intensa que los médicos parecen adoptar naturalmente. Al principio, cuando nuestros caminos se cruzaban, él me saludaba rápidamente o murmuraba un «hola», apresurado antes de continuar. Pero pronto me di cuenta de que él activamente me evitaba. Si me veía a lo lejos en un pasillo, se daba la vuelta y se iba por otro camino. Si estábamos en el mismo ascensor, él estudiaba intensamente su móvil o algún expediente, nunca haciendo contacto visual. Una noche, estaba limpiando la zona de espera del ala cardíaca cuando un grupo de residentes, incluyendo a Rodrigo, pasó conversando animadamente. Uno de ellos, un joven que yo reconocía por limpiar su oficina regularmente, vio a mi hijo y dijo: «Rodrigo, ¿tu madre también trabaja en el hospital? Te vi hablando con la limpiadora el otro día». Mi corazón se detuvo. Esperé, fregué las manos por su reconocimiento, pero Rodrigo se rió de una manera que sonó forzada y respondió: «No, mi madre falleció cuando yo era un niño. Debes haberme confundido con otra persona. Mi madre falleció cuando yo era un niño». Continué fregando el mismo punto en el suelo repetidamente, incapaz de moverme, incapaz de procesar que mi hijo acababa de declarar que yo estaba muerta. Esa noche lloré por primera vez en años. No un llanto silencioso y contenido, sino sollozos profundos y violentos que sacudían todo mi cuerpo. Me senté en el vestuario vacío del hospital después de mi turno, todavía en mi uniforme de limpiadora, y dejé que todo el dolor acumulado de años fluyera. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el bebé que amamanté, el niño que consolé durante pesadillas, el adolescente que ayudé con la tarea, el joven cuyos sueños financié con sangre, sudor y lágrimas, cómo llegó a un punto donde era más fácil decir que yo estaba muerta que admitir que yo era su madre? Pero incluso después de esa devastadora revelación, continué trabajando. Continué pagando los últimos resquicios de los préstamos educativos de Rodrigo, porque a pesar de todo, todavía creía que tal vez, eventualmente, cuando él estuviera más establecido, las cosas cambiarían. Tal vez él se diera cuenta del error de sus caminos, tal vez madurara y reconociera mi valor. Esa esperanza, por más tenue que fuera, me mantenía avanzando a través del dolor físico constante y la angustia emocional creciente. Durante ese periodo, algo interesante comenzó a suceder con mis finanzas. Después de décadas de ahorro meticuloso, de inversiones pequeñas pero consistentes, mi situación financiera se había transformado de maneras que yo misma apenas podía creer. Esas pequeñas cantidades que yo depositaba religiosamente todas las semanas en fondos de inversión conservadores habían crecido. Las acciones que compré años atrás de empresas sólidas se habían revalorizado. La pequeña propiedad que heredé de mis padres en Toledo y que alquilaba a agricultores locales se había revalorizado significativamente. Lentamente, silenciosamente, sin alarde o atención, yo había acumulado una fortuna considerable. Comencé a revisar mis finanzas más cuidadosamente, algo que no hacía desde hacía años por pura falta de tiempo. Una noche, sentada en mi pequeña mesa de cocina rodeada de extractos bancarios, declaraciones de inversión y documentos de propiedad, hice los cálculos finales. Mis inversiones en acciones y fondos de inversión sumaban aproximadamente 700.000 euros. La propiedad en Toledo estaba valorada en cerca de 150.000 euros. Tenía una póliza de seguro de vida que valía 1 millón de euros, algo que compré años atrás cuando temí que pudiera morir antes de terminar de pagar la educación de Rodrigo, y que mantuve desde entonces. Además, mi pequeña empresa de limpieza, sí, yo había eventualmente expandido de ser una limpiadora individual a contratar a otras mujeres y administrar contratos de limpieza para varios establecimientos. Estaba valorada en aproximadamente 400.000 euros. Sumando todo, mi riqueza neta era de aproximadamente 2.250.000 euros. Yo, una simple limpiadora de 75 años que usaba uniformes remendados y comía sándwiches baratos, era millonaria. La ironía no pasó desapercibida.
Mi hijo, el cirujano cardíaco con su salario impresionante y estilo de vida lujoso, me veía como pobre, como una carga, como alguien de quien se avergonzaba. Y mientras tanto, yo tenía más riqueza acumulada de la que él probablemente tendría en los próximos 10 años de su carrera. Pero esa riqueza no me trajo alegría. Fue acumulada a través de décadas de privación, de sacrificio, de dolor constante. Y ahora, mirando esos números impresionantes en documentos oficiales, me di cuenta de que no significaban nada si mi propio hijo se avergonzaba de mí. ¿De qué sirve tener dinero si la única persona por la que trabajé toda mi vida preferiría que yo no existiera? Comencé a cuestionar todas mis elecciones. ¿Valió la pena? Todos aquellos años sin dormir, todas aquellas comidas saltadas, todos aquellos dolores ignorados, ¿valieron la pena para criar un hijo que me negaba públicamente? La respuesta a esa pregunta llegó de forma definitiva, con aquel mensaje de texto fatídico en noviembre. Necesito 40,000 euros, si quieres que aparezca en Acción de Gracias. Tengo compromisos importantes y no puedo simplemente cancelarlo todo. Transferencia bancaria, por favor. Releí el mensaje al menos 20 veces, cada lectura aumentando mi incredulidad y rabia. Mi hijo, ahora un cirujano establecido con un salario cómodo de 6 cifras, me estaba extorsionando por dinero para aparecer en una cena familiar. No estaba pidiendo ayuda con una emergencia. No estaba explicando una situación financiera difícil. Estaba simplemente poniendo un precio a su presencia, como si fuera una mercancía que podía ser comprada. Respiré hondo y tecleé una respuesta. Rodrigo, no entiendo. ¿Me estás pidiendo dinero para venir a cenar conmigo en Acción de Gracias? Su respuesta llegó rápidamente, sin un rastro de vergüenza o vacilación. No estoy pidiendo, mamá. Estoy explicando la situación. Tengo un evento importante en el hospital esa noche, una gala benéfica donde necesito estar presente. Todos los cirujanos seniores estarán allí con sus familias. Cancelar costaría 40,000 euros porque ya invertí en esa presencia. Ropa adecuada, contribuciones a la organización, compromisos sociales. Si quieres que elija una cena familiar en su lugar, necesito ser compensado por la oportunidad perdida. Leí ese mensaje con una mezcla de horror y fascinación. Mi hijo había reducido nuestra relación a una transacción comercial, donde él calculaba fríamente el costo de oportunidad de pasar tiempo conmigo. Y no solo eso. Él me culpaba por potencialmente costarle una oportunidad de networking social. Oportunidad perdida, murmuré para mí misma, sentada sola en el pasillo vacío del hospital. Yo era la oportunidad perdida en su ecuación. No una madre que merecía su tiempo y atención, sino una inversión cuestionable que no ofrecía el retorno adecuado. En ese momento, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. Todas las excusas que había puesto para Rodrigo a lo largo de los años, que él estaba estresado, que estaba bajo presión, que eventualmente maduraría, se evaporaron. Miré mi reflejo en las ventanas oscuras del pasillo del hospital y vi a una mujer anciana en uniforme de limpiadora, encorvada por décadas de trabajo duro, con manos deformadas por la artritis y ojos cansados. Esa mujer había dado todo, absolutamente todo, para criar a un hombre que ahora la veía como una inconveniencia cara. Y de repente, con una claridad cortante, me di cuenta de que no le debía nada más, absolutamente nada. Escribí de vuelta: no voy a transferir 40,000 euros. Si quieres venir a cenar, serás bienvenido. Si no quieres, lo entiendo. Su respuesta fue inmediata y cruel. Entonces no iré. Honestamente, mamá, necesitas entender que soy un cirujano cardíaco ahora. No puedo simplemente aparecer en lugares sin considerar mi imagen profesional. Y no puedo llevarte a eventos importantes porque, bueno, eres limpiadora. La gente hace preguntas. Es complicado. Tú no entenderías el mundo en que vivo ahora. Eres limpiadora. Esa frase resonó en mi mente durante días, como si ser limpiadora fuera una enfermedad, una falta moral, algo de lo que avergonzarse, como si el trabajo honesto que hice por décadas, el trabajo que pagó cada céntimo de su educación privilegiada, fuera algo degradante. Sentí rabia, no la rabia caliente y explosiva que viene y se va rápidamente, sino una rabia fría y calculada que se estableció en mis huesos y me dio una claridad que nunca tuve antes. Comencé a investigar.
Si Rodrigo vivía en un mundo que yo supuestamente no entendía, entonces yo aprendería sobre ese mundo. Comencé con el Hospital Regional de Valencia, donde tanto yo como mi hijo trabajábamos en capacidades vastamente diferentes. Usé mi acceso como limpiadora para observar, para escuchar, para hacer preguntas discretas. Descubrí que el hospital estaba en medio de una gran expansión del ala cardíaca, la misma ala donde Rodrigo trabajaba. La expansión fue financiada en parte por títulos municipales, algo que descubrí a través de conversaciones casuales con personal administrativo que veía regularmente durante mis rondas de limpieza. Esto despertó mi curiosidad. Títulos municipales. Recordé vagamente que mi consultor financiero había mencionado algo sobre títulos municipales años atrás como una inversión segura y estable. Busqué en mis registros antiguos y, para mi sorpresa, descubrí que había invertido 500.000 euros en títulos municipales de Valencia hace cerca de 15 años. En la época, pareció una buena decisión conservadora para diversificar mi cartera. Nunca presté mucha atención a dónde exactamente ese dinero de los títulos estaba yendo, pero ahora sentía curiosidad. Programé una reunión con el departamento financiero del hospital, presentándome no como la limpiadora, sino como Claudia Rodríguez, inversora en los títulos municipales que financiaron la expansión. La recepcionista pareció confundida. Claramente no esperaba ver a una mujer anciana en uniforme de limpieza preguntando sobre las finanzas del hospital, pero me dirigió a la oficina del doctor Fernando Williams, el director financiero del hospital. El doctor Williams era un hombre corpulento de mediana edad con gafas elegantes y una manera amable. Cuando entré en su oficina, él miró mi uniforme y dijo: «Señora Rodríguez, ¿hay algún problema con los servicios de limpieza?» «De hecho», dije yo, sentándome sin ser invitada, «estoy aquí como inversora. Poseo 500.000 euros en títulos municipales que, según mi entendimiento, ayudaron a financiar la nueva ala cardíaca de este hospital». Le entregué los documentos que traje. El doctor Williams los examinó, sus ojos se agrandando progresivamente a medida que leía. «Dios mío», murmuró. «Sí, estos son legítimos. Usted es una de nuestros principales inversores individuales en el proyecto del ala cardíaca». Me miró con renovado respeto, claramente recalibrando su impresión inicial. Pasamos la siguiente hora discutiendo las finanzas del hospital. El doctor Williams, aparentemente impresionado por haber encontrado a un inversor real interesado en los detalles, se abrió sobre varios aspectos del presupuesto hospitalario. Fue durante esa conversación que descubrí algo intrigante. Mi propia empresa de limpieza, Servicios de Limpieza Rodríguez, tenía un contrato sustancial con el hospital. Yo sabía, por supuesto, que teníamos el contrato. Era uno de nuestros mayores, pero nunca había pensado mucho en los detalles. El doctor Williams mencionó casualmente que el contrato valía aproximadamente 400.000 euros a lo largo de 3 años. «Sus servicios son excelentes, por cierto», agregó. «Nunca tuvimos problemas, siempre profesionales, siempre confiables». Sentada en esa oficina, vistiendo mi uniforme de limpiadora, sosteniendo documentos que probaban que yo era simultáneamente una limpiadora trabajando para el hospital, una inversora importante financiando sus expansiones y una empresaria suministrando servicios esenciales a través de un contrato multimillonario, sentí una profunda comprensión de la ironía de mi situación. Yo era invisible y esencial al mismo tiempo. Mi hijo trabajaba en este hospital, operaba en el ala que mis inversiones ayudaron a construir, caminaba por pasillos limpios por mi empresa y aún me veía como nada más que una limpiadora pobre de la que se avergonzaba. «Doctor Williams», dije yo cuidadosamente, «¿conoce al doctor Rodrigo Fernández, cirujano cardíaco?» El nombre de mi hijo era diferente al mío porque él cambió legalmente cuando se convirtió en médico, eligiendo usar el apellido de mi difunto marido en lugar del mío. Una forma más de distanciarse de mí. El doctor Williams sonrió ampliamente. «Conozco a Rodrigo. Excelente cirujano, muy prometedor. ¿Por qué pregunta?» Respiré hondo. «Solo curiosidad. Escuché que está haciendo cosas maravillosas en cardiología». Dejé la oficina del doctor Williams con más información de la que esperaba y una idea comenzando a formarse en mi mente. Si Rodrigo estaba tan preocupado por las apariencias, tan enfocado en mantener una cierta imagen profesional, tal vez era hora de revelar algunas verdades inconvenientes, pero no apresuradamente.
no precipitadamente. Necesitaba pensar cuidadosamente sobre cómo abordar esto, cómo enseñarle a mi hijo una lección que él claramente nunca aprendió, que la dignidad no viene de títulos o salarios, sino de carácter e integridad. En los días siguientes a nuestro intercambio de mensajes sobre acción de gracias, recibí otro mensaje de Rodrigo. Esta vez, era aún más revelador de la persona en quien se había convertido. Pensándolo bien, mamá, realmente necesito que entiendas mi posición. La gala benéfica en el hospital no es solo un evento social cualquiera, es donde los grandes donantes se mezclan con los médicos, donde las carreras se hacen o se destruyen basándose en impresiones. Melissa estará allí, obviamente, y todos los otros cirujanos traerán a sus familias, personas importantes, empresarios, políticos, inversores. ¿Entiendes por qué no puedo simplemente aparecer con alguien que no encaja en ese mundo? Leí ese mensaje varias veces, cada palabra cortando un poco más profundo. Él ni siquiera podía decirlo directamente. Alguien que no encaja. Código para mi madre limpiadora. Respondí simplemente. Entiendo perfectamente, Rodrigo. Y entendía. Entendía que mi hijo se había convertido exactamente en el tipo de persona que yo siempre desprecié. Alguien que valora a las personas no por lo que son, sino por lo que aparentan ser, no por el carácter, sino por las credenciales superficiales. El mensaje siguiente de él fue aún peor. Mira, si realmente quieres ayudar, puedes contribuir a la gala. Están aceptando donaciones. Sería una manera de que participes sin realmente necesitar estar allí físicamente. Podríamos poner una donación a tu nombre, mostrar que apoyas la causa. Sería mejor para todos. Me estaba pidiendo literalmente que pagara por mi propia exclusión, que comprara el privilegio de ser escondida. La audacia era impresionante. En ese momento, mi decisión se cristalizó completamente. Iría a la gala, no como una donante invisible, no como alguien escondido en las sombras, sino como exactamente quien yo era, Claudia Rodríguez, limpiadora del Hospital Regional de Valencia. Iría en mi uniforme de trabajo, con mis manos callosas y mi postura encorvada, y dejaría que mi hijo confrontara su propia vergüenza públicamente. Pero antes de eso, necesitaba hacer algunos preparativos. Pasé las semanas siguientes organizando meticulosamente mi documentación financiera. Junté todos los comprobantes de pago que hice para la educación de Rodrigo, y había guardado todos, cada único recibo, cada extracto bancario, cada confirmación de transferencia. Documenté cada euro de los 280,000 que realmente gasté. El valor final fue mayor que mi estimación inicial, para mantenerlo en la escuela de medicina. Organicé mis documentos de inversión mostrando mi cartera actual. Imprimí el contrato entre mi empresa de limpieza y el hospital. Reuní comprobantes de los títulos municipales que compré y que financiaron el ala cardíaca. Creé carpetas organizadas de todo, con índices y resúmenes claros. También actualicé mi testamento. Me senté con mi abogado, señor Delgado, un hombre anciano que me conocía desde hacía décadas y que siempre admiró mi disciplina financiera. Cuando le expliqué lo que quería hacer, él se quedó en silencio por un largo momento antes de decir: «Claudia, ¿estás segura de esto? Él es su único hijo. ¿No quiere al menos considerar?» Lo interrumpí gentilmente. «Conozco a mi hijo, señor Delgado, y después de 75 años en esta tierra, aprendí que el amor sin respeto no es amor de verdad. Es dependencia, es manipulación, es transacción, pero no es amor». Redactamos un nuevo testamento, dejando la totalidad de mi herencia, todos los 2.250.000 euros, incluyendo la póliza de seguro de vida, a instituciones de caridad enfocadas en educación para niños de familias de bajos ingresos y a becas de estudio en el propio Hospital Regional de Valencia para estudiantes de medicina que venían de orígenes humildes. Especificamos que las becas deberían tener un criterio. Los recipientes deberían demostrar no solo excelencia académica, sino también carácter, compasión y un compromiso de servir a comunidades necesitadas. Quería que mi dinero creara más médicos, pero médicos diferentes a lo que mi hijo se había convertido. El señor Delgado documentó todo con su precisión meticulosa habitual. Cuando terminamos, él me entregó los papeles finalizados y dijo: «Claudia,
En todos mis años de práctica, nunca conocí a alguien con tanta fuerza de carácter. Espero que su hijo se dé cuenta de lo que se está perdiendo. Sonreí tristemente. Si él se da cuenta o no, ya no es mi responsabilidad. Hice mi trabajo como madre, el resto depende de él. La noche de la gala llegó. Era un viernes frío de noviembre, el tipo de noche donde el viento sopla fuerte viniendo del Mediterráneo y hace que las personas se abriguen en abrigos pesados. Terminé mi turno regular de limpieza a las 9 de la noche, pero en lugar de cambiarme de ropa e ir a casa como normalmente haría, simplemente lavé mi rostro, arreglé mi cabello en un moño simple y mantuve mi uniforme de limpiadora. Era azul marino con el emblema del hospital bordado en el bolsillo y mi nombre, Claudia, cosido encima de él. Mis manos aún olían ligeramente a productos de limpieza. Mis uñas estaban cortas y prácticas. Mis zapatos eran los mismos cómodos pero desgastados que usaba desde hacía años. La gala se estaba celebrando en el gran salón de eventos del hospital, un espacio que yo limpiaba regularmente y conocía íntimamente. Normalmente, yo sería parte del equipo de limpieza después del evento, llegando después de que todos los invitados elegantes se hubieran ido para limpiar las copas de champán abandonadas y las migajas de canapés caros. Pero esta noche, llegué mientras el evento estaba en pleno apogeo, entrando por las puertas principales como cualquier invitado haría. El contraste fue inmediato y chocante. El salón estaba transformado en algo mágico, luces brillantes, mesas cubiertas con manteles blancos impecables, arreglos de flores elaborados, una banda tocando música suave en la esquina. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de gala conversaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de vino, riendo de chistes que yo no podía oír. Había camareros circulando con bandejas de comida elegante que probablemente costaba más por bocado que mi comida entera típica. Y luego estaba yo, una mujer anciana en uniforme de limpiadora, parada en la entrada como una mancha de realidad en un mundo de fantasía cuidadosamente construida. Las personas comenzaron a notarme inmediatamente. Vi miradas confundidas, cuchicheos discretos, algunas cejas levantadas. Un guardia de seguridad comenzó a acercarse a mí, probablemente para preguntar educadamente qué hacía una limpiadora en el evento. Pero antes de que pudiera alcanzarme, vi a Rodrigo. Él estaba al otro lado del salón, magnífico en un smoking perfectamente ajustado, con Melissa a su lado en un vestido rojo deslumbrante. Él se estaba riendo de algo que otro hombre de traje caro había dicho, sosteniendo una copa de champán con la confianza de alguien que pertenece completamente a ese mundo. Comencé a caminar en su dirección. El salón no era enorme, pero esa caminata pareció durar una eternidad. Cada paso a través del espacio elegante en mis zapatos desgastados de limpiadora, cada mirada que recibía de los invitados bien vestidos, cada susurro que captaba al pasar, todo se registró con claridad cristalina. Vi el momento exacto en que Rodrigo me vio. Su sonrisa se congeló, su risa murió en la garganta y su rostro se puso pálido. Por un segundo, pareció un niño pequeño asustado, pero luego algo se endureció en sus facciones. Rabia. Él estaba con rabia de mí por estar allí, por invadir su espacio cuidadosamente curado. «Mamá», dijo él cuando llegué lo suficientemente cerca, su voz baja y tensa, sonriendo de manera forzada para las personas alrededor que nos observaban con curiosidad mal disimulada. «¿Qué estás haciendo aquí? Este es un evento privado». Melissa a su lado parecía horrorizada, sus ojos moviéndose rápidamente entre mí y Rodrigo, claramente tratando de entender la situación. «Mamá», ella le susurró. «Dijiste que tu madre estaba muerta», terminé por ella, mi voz clara y calmada. Él dijo que yo estaba muerta, o entonces dijo que yo era una amiga de la familia. Depende de la audiencia, aparentemente. Rodrigo agarró mi brazo, sus dedos apretando con fuerza suficiente para lastimar. «No hagas esto», él susurró furiosamente. «No aquí, por favor, me estás avergonzando». Miré a sus ojos, los mismos ojos que observé con maravilla cuando era un bebé, que brillaron de excitación cuando aprendió a leer, que lloraron cuando tuvo su primer desengaño amoroso, y vi a un extraño. «¿Avergonzándote?», repetí suavemente. «Rodrigo, pasaste años avergonzándote de mí. Solo pensé que era hora de que confrontaras esa vergüenza públicamente». Él me soltó como si yo estuviera quemando. Su voz subió, perdiendo la pretensión de control. «Eres limpiadora,
No entiendes cómo funciona esto. Estas personas, gesticuló alrededor del salón, son importantes, son donantes, son administradores del hospital, son personas que controlan mi carrera. Y tú apareces aquí vestida así, haciendo parecer que yo vengo de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir en voz alta lo que siempre pensó. ¿De dónde realmente vienes? Terminé por él. ¿De una mujer que trabajó 3, 4, a veces 5 empleos simultáneamente para pagar tu educación? ¿De alguien que fregó suelos y limpió baños para que tú pudieras usar una bata blanca? Mi voz era calmada, pero se transmitía a través del espacio a nuestro alrededor. Las conversaciones cercanas se habían detenido. Las personas estaban claramente escuchando ahora, sin siquiera intentar disimular. «¡No tienes derecho a estar aquí!», Rodrigo explotó, su voz demasiado alta, su compostura completamente destrozada. «Este es mi mundo, mi carrera, mi vida. Eres solo una limpiadora que no puede aceptar que crecí, que me convertí en alguien. Eres una vergüenza. Siempre lo fuiste, con tus manos callosas y tu ropa barata y tu completa falta de sofisticación. Mírate. Ni siquiera puedes vestirte apropiadamente. Eres un recordatorio ambulante de todo lo que dejé atrás y no te quiero en mi vida». El silencio que siguió a su explosión fue absoluto. La música se había detenido. Cada persona en el salón estaba mirando ahora. Vi shock en los rostros de algunos, incomodidad en otros, y en unos pocos, principalmente en los rostros más viejos, vi reconocimiento y compasión. Melissa estaba al lado de Rodrigo, con las manos sobre la boca, lágrimas corriendo por su rostro, claramente horrorizada por lo que su novio acababa de decir. Y Rodrigo estaba parado allí, respirando pesadamente, su rostro rojo de rabia y tal vez, muy profundamente, de vergüenza. Fue en ese momento que el doctor Fernando Williams se acercó. Él estaba al otro lado del salón, pero obviamente había oído todo. Se posicionó a mi lado, su presencia imponente y autoritaria. «Doctor Fernández», dijo él, su voz fría y profesional, «creo que está cometiendo un terrible error». Rodrigo lo miró, confusión mezclada con su rabia. «Doctor Williams, con todo respeto, este es un asunto familiar privado». «Ya no», el doctor Williams lo interrumpió. «Acaba de hacerlo muy público». Y en el proceso insultó gravemente a una de las personas más importantes de esta institución. Gesticuló hacia mí. «Damas y caballeros», dijo, elevando la voz para dirigirse a todo el salón, «me gustaría presentarles a Claudia Rodríguez. Muchos de ustedes pueden reconocerla como una de nuestras limpiadoras de larga data, y esa es ciertamente una parte importante de su contribución a este hospital. Pero lo que quizás no sepan es que la señora Rodríguez es también una de nuestras principales inversoras individuales». Sacó unos papeles del bolsillo interior de su americana. Yo se los había dado antes, pidiéndole que los guardara. Claudia Rodríguez posee 500.000 euros en títulos municipales que financiaron directamente la expansión de nuestra ala cardíaca, la misma ala donde el doctor Fernández trabaja. Además, ella es propietaria de Servicios de Limpieza Rodríguez, que mantiene un contrato de 400.000 euros con nosotros. En total, la contribución financiera de esta mujer a esta institución excede 900.000 euros. Rodrigo estaba blanco ahora, toda la rabia drenada de su rostro, reemplazada por una incredulidad creciente. El doctor Williams continuó, implacable, pero aún más impresionante que sus contribuciones financieras es su carácter personal. Tuve la oportunidad de revisar algunos registros en las últimas semanas, a petición de la señora Rodríguez. ¿Sabía usted, doctor Fernández, que su madre pagó personalmente 280.000 euros por su educación médica? Cada céntimo documentado meticulosamente, cada sacrificio registrado. Sacó más papeles, los comprobantes que yo había organizado tan cuidadosamente. Ella trabajó múltiples empleos simultáneamente, vivió en pobreza voluntaria, sacrificó su propia salud, todo para darle oportunidades. Y mientras hacía esto, construyó silenciosamente un negocio exitoso y una cartera de inversiones que vale actualmente aproximadamente 2 millones de euros, incluyendo seguro de vida y propiedades. El doctor Williams miró alrededor del salón. La mujer a la que acaba de llamar solo una limpiadora y una vergüenza es, de hecho, una de las mujeres más notables que he conocido,
una verdadera emprendedora que ascendió desde circunstancias humildes a través de trabajo arduo, integridad y sacrificio extraordinario. Melissa se había apartado de Rodrigo, lágrimas aún corriendo por su rostro. Ella vino hacia mí y, para mi sorpresa, tomó mis manos callosas entre las suyas, perfectamente manicuradas. «Señora Rodríguez», dijo ella, su voz rota, «lo siento mucho. Si yo hubiera sabido, si él me hubiera contado la verdad». Ella miró a Rodrigo con algo que parecía asco. Me dijo que su madre había muerto cuando él era joven. Dijo que fue criado por parientes lejanos. Todo fue mentira. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. «Mamá, yo no sabía sobre las inversiones, sobre el dinero. Tú nunca dijiste». «¿Por qué debería?», lo interrumpí suavemente. «Nunca preguntaste sobre mi vida, Rodrigo. Nunca mostraste interés en quién era yo, más allá de la etiqueta de limpiadora que encontrabas tan vergonzosa. El dinero es irrelevante. Incluso si no tuviera un céntimo, aún debería haber merecido tu respeto, tu honor, tu reconocimiento, no por lo que poseía, sino porque soy tu madre y porque trabajé toda mi vida para darte oportunidades». Saqué unos papeles de mi bolso, copias de mi Nuevo Testamento que el señor Delgado había preparado. «Pero ya que estamos haciendo las cosas públicas, permíteme ser clara sobre algo. Actualicé mi testamento la semana pasada. Toda mi herencia, cada euro, cada propiedad, cada póliza de seguro, va a instituciones de caridad educativas y becas para estudiantes de medicina de orígenes humildes. Becas específicamente designadas para jóvenes que demuestran no solo inteligencia, sino compasión y carácter». «¿Me estás desheredando?», Rodrigo susurró, su rostro una máscara de shock. Negué con la cabeza. «No, hijo, tú te desheredaste. Cada vez que me negaste, cada vez que mentiste sobre mi existencia, cada vez que elegiste tu imagen social sobre nuestra relación, tú hiciste esa elección. Yo solo estoy reconociendo lo que tú ya dejaste claro, que no me quieres en tu vida. Entonces, yo tampoco te quiero en mi herencia». El doctor Williams puso una mano gentil en mi hombro. «Señora Rodríguez, si me permite, me gustaría hacer una propuesta. El hospital se sentiría honrado de establecer la beca Claudia Rodríguez para estudiantes de medicina de orígenes trabajadores. ¿Podríamos estructurarla como usted prefiera? Tal vez con un componente que requiera que los recipientes trabajen en clínicas comunitarias o sirvan a poblaciones necesitadas». Lo miré con gratitud. «Eso sería perfecto, doctor Williams. Muchas gracias». Rodrigo estaba parado allí, pareciendo completamente perdido. Las personas alrededor comenzaron a apartarse de él, claramente incómodas después de presenciar su explosión y la subsiguiente revelación. Algunos vinieron hacia mí, presentándose, expresando admiración, preguntando sobre mi historia. Una mujer mayor, que se identificó como doctora Martínez, directora de cirugía, estrechó mis manos y dijo: «Mi madre también fue limpiadora. Ella falleció hace 5 años. Yo la honro todos los días usando mi bata. Usted es un ejemplo extraordinario». Melissa aún estaba parada cerca de mí, claramente sin saber qué hacer. Yo la miré gentilmente. «No tienes que disculparte por los pecados de él, querida, pero ¿puedo darte un consejo?». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Si te quedas con él, presta atención a cómo trata a las personas que él cree que no pueden beneficiarle. Cómo trata a limpiadores, camareros, enfermeros, cualquier persona que él vea como inferior. Porque eventualmente, si las cosas se ponen difíciles, así te tratará a ti también». Ella miró a Rodrigo, que estaba ahora sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, claramente en shock. «Lo sé», ella susurró. «Lo sé. Siempre supe que había algo, pero ignoré las señales». Ella se enderezó, se secó el rostro una última vez y caminó hasta él. Yo no oí lo que ella dijo, pero vi cuando se quitó un anillo que estaba usando, un anillo de compromiso, me di cuenta, y lo puso en la mesa junto a él antes de alejarse. Rodrigo miró el anillo y luego a ella, shock y pánico en su rostro, pero Melissa simplemente negó con la cabeza y continuó caminando hacia la salida. Pasé 1 hora más en la gala, conversando con varias personas que se acercaron, contando partes de mi historia cuando preguntaban. Fue surrealista y extrañamente liberador. Por primera vez en décadas, no estaba escondida, no estaba siendo negada, no estaba siendo reducida a solo mi trabajo. Era vista como un ser humano completo, una madre, una trabajadora, una empresaria,
una inversora, una mujer que había vivido una vida extraordinaria de sacrificio y fuerza. Cuando finalmente me preparé para irme, ya tarde en la noche, Rodrigo se acercó. Parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. «Mamá», dijo él, su voz ronca, «¿podemos hablar? ¿En privado?» Miré a este hombre que crié, que alimenté, que vestí, que eduqué, y sentí una mezcla compleja de emociones: amor, dolor, decepción, tristeza. «No hay mucho más que decir, Rodrigo. Dejaste tus prioridades muy claras». «Cometí un error», dijo él, lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. «Un error terrible. Me dejé llevar por la ambición, por la presión social, por el deseo de pertenecer. Olvidé de dónde venía. Olvidé que tú eres la razón de que yo esté aquí». Sentí mi propio corazón ablandarse ligeramente, pero me endurecí contra eso. Las palabras son fáciles, Rodrigo, especialmente cuando acabas de perder a tu prometida, tu reputación y tu herencia, todo en una noche. ¿Estás arrepentido o solo estás asustado por las consecuencias? Él se quedó en silencio, incapaz de responder, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. «Cuando realmente entiendas lo que hiciste mal», dije yo suavemente, «cuando realmente comprendas que el valor de una persona no viene de su título o cuenta bancaria, sino de su carácter y sus acciones, entonces tal vez podamos conversar. Pero hasta entonces no tengo nada más que decir». Salí de la gala esa noche caminando por los mismos pasillos que limpiaba hacía décadas, pero sintiéndome diferente, más ligera, de alguna manera, a pesar del dolor. Había recuperado algo esencial esa noche, no a mi hijo, tal vez, sino mi propia dignidad, mi propio valor, mi propio respeto. Pasé tantos años midiendo mi valor a través de los ojos de Rodrigo, viendo mi trabajo a través de la lente de su vergüenza, que había casi olvidado el orgullo que debería sentir por lo que había logrado. En las semanas que siguieron, el Dr. Williams y yo trabajamos juntos para establecer la beca Claudia Rodríguez. La estructuramos de forma que proporcionara apoyo financiero completo para 3 estudiantes de medicina por año, seleccionados no solo por excelencia académica, sino por demostración comprobada de empatía, servicio comunitario y compromiso de trabajar con poblaciones necesitadas. Cada recipiente recibiría dinero suficiente para cubrir matrículas, alojamiento, alimentación y libros, todas las cosas que luché tanto por proporcionarle a Rodrigo, pero ahora ofrecidas a jóvenes que quizás apreciaran más. El hospital promovió la beca ampliamente, y mi historia, o al menos una versión editada de ella, se extendió por las comunidades médicas y educativas de Valencia. Recibí cartas de otros trabajadores de servicio que se identificaban con mi experiencia, que tenían sus propias historias de ser invisibles a pesar de ser esenciales, de ser infravalorados a pesar de trabajar duro. Algunas de esas cartas me hicieron llorar, recordándome que mi historia no era única, que incontables personas luchan con el dolor de ser vistas como menos valiosas a causa del trabajo que hacen. Rodrigo intentó contactarme varias veces, llamadas telefónicas que no atendí, mensajes de texto que dejé sin responder, incluso una carta entregada a mano que no abrí. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría. La verdad es que algo fundamental se había roto entre nosotros, no solo por una noche, sino por años de pequeñas traiciones, negaciones incrementales, vergüenzas acumuladas. No puedes simplemente arreglar eso con una disculpa, no importa cuán sincera. Algunos meses después de la gala, supe a través de conocidos mutuos en el hospital que Rodrigo estaba en terapia, que estaba genuinamente tratando de entender y procesar lo que había sucedido. Parte de mí se alegró de escuchar eso. Quizás todavía había esperanza de crecimiento, de cambio, pero otra parte de mí, la parte que pasó décadas siendo herida y negada, se mantenía escéptica. ¿Pueden las personas cambiar? ¿Puede alguien que pasó años cultivando una cierta identidad, una cierta visión del mundo, realmente transformarse fundamentalmente? No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo que sé es esto: no estoy destruyendo a mi hijo al removerlo de mi testamento o negándome a aceptar sus disculpas fáciles. Estoy reclamando mi propia dignidad. Estoy rehusándome a participar en una relación donde soy perpetuamente disminuida, donde mi valor es constantemente cuestionado, donde mi existencia es tratada como una inconveniencia vergonzosa. Estoy diciendo que merezco más, que siempre merecí más.
Y a través de la beca, a través de las vidas de los jóvenes médicos que ella apoyará, mi legado será preservado de una manera mucho más significativa que simplemente pasando riqueza a un hijo que la desperdiciaría. Estos estudiantes llevarán adelante los valores por los cuales traté de vivir: trabajo duro, humildad, compasión, respeto por todas las personas independientemente de su estatus social. Se convertirán en médicos que tratan a limpiadores con la misma dignidad que tratan a CEOs, porque entenderán fundamentalmente que el valor humano no es determinado por posición o salario. Mi salud ya no es lo que solía ser. A los 65 años, después de décadas de trabajo físico extenuante, mi cuerpo está cansado. La artritis ha hecho dolorosos algunos movimientos. Mi presión aún requiere medicación cuidadosa. Mi espalda se queja constantemente. Pero mi mente está clara, mi espíritu está en paz, y por primera vez en mucho tiempo siento que he vivido mi vida de acuerdo con mis propios valores, en lugar de retorcerme para cumplir con las expectativas de otras personas. Todavía trabajo como limpiadora, aunque he reducido mis horas. No trabajo porque necesite financieramente. Mis inversiones y negocios generan ingresos suficientes como para que pudiera jubilarme cómodamente. Trabajo porque me gusta. Hay dignidad en mantener un espacio limpio, en crear un ambiente donde la curación puede suceder, en ser parte de la máquina compleja que mantiene un hospital funcionando. Cuando pulo un suelo hasta que brilla, cuando friego una ventana hasta que queda perfectamente transparente, cuando aseguro que cada rincón está inmaculado, siento orgullo. Ese trabajo importa, siempre importó, y ahora finalmente no dejo que la vergüenza de nadie, ni siquiera la de mi hijo, lo disminuya. Los primeros recipientes de la beca Claudia Rodríguez fueron seleccionados hace 6 meses. Los conocí personalmente. Una joven de un pueblo de pescadores cerca de Alicante que quiere ser cirujana pediátrica. Un joven que creció en un orfanato en Sevilla y sueña con trabajar en medicina de emergencia. Y una joven cuyos padres inmigraron de Marruecos y que quiere servir a comunidades de inmigrantes. Cuando conversamos, cada uno de ellos me abrazó con lágrimas de gratitud, contándome sobre los sacrificios que sus propias familias habían hecho, sobre cómo esta beca cambiaría sus vidas. Y en esos momentos, abrazando a esos jóvenes, sintiendo su entusiasmo y determinación y gratitud genuina, sentí algo que no había sentido en años cuando pensaba en la educación médica: alegría pura, no complicada. Estos jóvenes me veían, me valoraban, no a pesar de mi historial como limpiadora, sino en parte a causa de él, porque entienden que alguien que vino de la nada y construyó algo comprende su viaje de una manera que alguien nacido en el privilegio nunca podría. A veces, tarde en la noche cuando termino mi turno y camino por los pasillos vacíos del hospital, pienso en Rodrigo. Me pregunto cómo está, si está realmente cambiando o solo lamentando las consecuencias de sus acciones. Me pregunto si alguna vez entenderá realmente lo que perdió, no el dinero, sino la oportunidad de tener una relación genuina con la mujer que dio todo por él. Me pregunto si, cuando sea viejo y necesite cuidado, si él aparecerá, y si aparece, si será por culpa o por amor real. Pero esas preguntas no me acechan de la manera que solían hacerlo. Hice las paces con la posibilidad de que Rodrigo y yo quizás nunca logremos reparar lo que se rompió. Y aunque esa posibilidad duele, porque como madre, parte de ti siempre ama a tu hijo, no importa cuánto te hiera, ya no me define. No soy solo la madre rechazada de un cirujano ingrato. Soy Claudia Rodríguez, limpiadora, empresaria, inversora, filántropa, superviviente y sí, también madre, pero una madre que aprendió que a veces amar a alguien significa dejarlo enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La lección que quiero compartir, si alguien está escuchando, es esta: la dignidad no es negociable. No importa cuán humilde sea tu trabajo, cuán modestas tus circunstancias, cuán limitadas tus oportunidades, posees valor inherente como ser humano. Y cualquier persona, hijo, pareja, amigo, empleador, que te hace sentir que necesitas disminuirte, esconderte, avergonzarte de quién eres, no merece un lugar en tu vida. El amor que exige que te vuelvas invisible no es amor de verdad, es control, es manipulación. Es una forma de abuso emocional que corroe tu alma lentamente, tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta hasta que estás completamente vaciada.
Pasé la mayor parte de mi vida adulta priorizando la comodidad, las oportunidades y eventualmente la imagen social de mi hijo por encima de mi propia dignidad. ¿Y por qué? Porque la sociedad nos enseña que eso es lo que hacen las madres, especialmente las madres solteras, especialmente las madres trabajadoras. Se nos enseña que nuestro sacrificio es noble, que nuestra invisibilidad es virtuosa, que nuestro sufrimiento silencioso es prueba de amor verdadero. Pero eso es una mentira peligrosa que permite que aquellos a nuestro alrededor nos traten como menos que humanos mientras aún extraen todo lo que tenemos para dar. Historias como esta nos recuerdan el poder de la esperanza y del nuevo comienzo. Si este mensaje te ha tocado, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir más historias inspiradoras todos los días. Comparte con quien necesita escuchar esto hoy.